Gracias, Andrés. Qué pena lo del corte allá de luz. Me imagino que eso es solamente el lado sur, no el lado norte, ¿verdad? No, el lado de Chihuayante y todo eso no está afectado. Ya. Y el lado de San Pedro de la Paz, huertos familiares, tampoco está afectado, por lo que veo. Ahí veo a mi padre, siempre un gusto verlo. Y un saludo a las hermanas y hermanos que están conectados, los que están con su cámara abierta, un saludo especial para ellos, a don Adiel, a la hermana Mayra, a la hermana Berito, a la hermana Mari, a la María Isabel, hermana Rosario, y el hermano Socorro allá en México. Un gusto de verles. Muchas gracias por conectarse y estar en este estudio. Por supuesto, un saludo afectuoso para todos los que están conectados, pero siempre me alegra ver los rostros de mis hermanas y hermanos. Don Jaime, no lo saludé. Don Jaime también, un saludo para él. No sé si mencioné a don Adiel. A ver, quizás no lo mencioné. Un abrazo para ellos también. Sí, vamos a continuar con 1 Timoteo, el capítulo 3. Me anima siempre ver el entusiasmo de los hermanos en querer aprender y avanzar en una carta que diríamos que en general conocemos poco, conocemos pasajes específicos, ¿verdad? Como es común en muchos libros de la Biblia. Acá en San Felipe comencé un estudio en Filipenses y mencionaba esto el otro día, del arma de doble filo, de a veces conocer solamente algunos versículos de un libro, los conocemos muy bien, ¿verdad? Y a veces eso nos lleva a pensar que a lo mejor conocemos bien la carta o el libro donde están esos pasajes, y muchas veces no es así. Esta primera carta de Timoteo nos ha llevado a pasajes que son muy desafiantes, ¿verdad? Muy no sencillos de interpretar y que muchas veces va a desafiar como hemos entendido a veces tradicionalmente o históricamente ciertos pasajes. Pero el propósito siempre, en lo personal, es tratar de ser fiel lo más posible a la Escritura e intentar hacer una buena interpretación. Vamos a leer entonces el capítulo 3 de 1 Timoteo. Voy a compartir mi pantalla para que podamos ver. Ahí sí, ahí está. 1 Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 1. Palabra fiel, una expresión llamativa para lo que viene, ¿verdad? Si alguno anhela obispado, una buena obra desea, un trabajo noble, así como traducen algunos, la NBI dice a noble función aspira, la NTV dice desea una posición honorable. No sé si me gusta tanto que los traductores hayan puesto la palabra posición. Creo que la idea de función se acerca más. Realmente Pablo ocupa el vocablo griego ergon, que es trabajo, ¿verdad? Obra, palabra muy común en el Nuevo Testamento. Bueno, y el versículo dice, pero dijimos que el texto griego aquí, en vez de pero, debería decir por tanto. Por tanto, la conjunción no es adversativa, más bien tiene una conexión lógica. Por tanto, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?
No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga el descrédito y el lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Señor, bendiga su palabra. La semana pasada estuvimos hablando de los primeros versículos. Rápidamente tratar de resumir la expresión pero, más bien por tanto, conecta con lo anterior. Por alguna razón, Pablo, lo que Pablo introduce aquí con respecto al liderazgo de la iglesia local está conectado con los problemas que hay en Éfeso y con también los problemas que en general se tristemente develan por un problema en el liderazgo. En el caso de Éfeso y también en el caso de Creta, si consideramos Tito, donde también se habla mucho del tema del liderazgo, hay algunos temas y problemas en común. Los problemas de Éfeso se han originado por un problema en la enseñanza. Y Pablo una de las cosas que va a decir es que quienes ejerzan el obispado deben ser aptos para enseñar. Dijimos la semana pasada que las características, la palabra obispado, dijimos episcopos, viene a ser sinónimo de ancianos. En Hechos 20, el apóstol Pablo habla justamente a los ancianos de Éfeso, ahí en la playa en Mileto, cuando se despide de ellos, y él les dice que reunió a los ancianos, y más abajo Pablo dice, donde el Espíritu Santo os ha puesto como obispos para cuidar la grey de Dios. Así que obispos, ancianos, es un término que podríamos decir es intercambiable. Y aquí, lo que Pablo menciona aquí, primeramente, es la nobleza de esta labor. Es posible que, en vista de los problemas que se estaban suscitando en las iglesias de Éfeso, la labor de obispo, de anciano, estaba siendo considerada como una tarea no noble, como más bien una tarea deshonrosa, como algo que más bien traería más bien vergüenza o deshonra sobre quien la ejercía, que es lo que estaba pasando en los que no lo ejercían bien. Pablo va a ocupar el lenguaje de honor, especialmente e interesantemente con el diaconado. Lo segundo es que Pablo va a enfatizar aquí no tanto la función como el carácter. El énfasis va a estar mayormente en el carácter de aquellos que ejerzan el diaconado, el obispado y el diaconado. Y la palabra clave aquí es esta palabra que aparece traducida como irreprensible. La Biblia de las Américas la traduce como irreprochable. La Nueva Versión Internacional la traduce como intachable. Y también lo hace la NTV, intachable. La idea aquí es que no haya nada que sacar, no haya nada que ponga en duda que aquella persona cumpla aquella función. Luego el apóstol Pablo da una serie de atributos que tienen que ver con el carácter, como sobrio, prudente, decoroso, vocablo, especialmente el vocablo prudente, el vocablo decoroso, son vocablos que ya Pablo ocupó anteriormente para hablar de las hermanas en el capítulo 2, versículo 9 en adelante. Interesante que la característica principal en términos de función tiene que ver con la enseñanza. El anciano debe ser didáctico, apto para enseñar, tiene que tener la capacidad para poder enseñar. No dado al vino, no peleador, ¿verdad? No pendenciero, ¿verdad? No, dijimos la palabra que aquí fue no un matón. Estoy haciendo este estudio
en Santa María los días viernes y vamos prácticamente igual, en paralelo con los pasajes, y el viernes uno de los hermanos decía, usó la palabra camorra. Yo era bueno para la camorra, cuando antes de convertirme al Señor yo era bueno para la camorra. No sé si mi hermana Socorro y mi hermana Mayra entienden esa expresión, un chilenismo, alguien que es bueno para pelear. Que es peleador, que busca pelea, que es un matón, ¿verdad? Que es alguien que le gusta pelear y que se impone por la fuerza. Un anciano no debe ser así. La expresión no codicioso de ganancias deshonestas es un vocablo que no aparece en las mejores traducciones, pero sí aparece más abajo en los diáconos, y ahí lo voy a explicar. Más bien el anciano, el obispo, debe caracterizarse por ser amable y apacible, un hermano que se caracterice por buscar la paz, por un carácter compasivo. Interesante cuando se habla de esto, el Señor es descrito como humilde y tierno en 2 Corintios capítulo 10. Esa debería ser sus principales características. No avaro, es decir, no amigo, la expresión avaro, sin amistad por el oro o sin amistad por el dinero. Eso es lo que significa aquí la expresión no avaro. Afilarguros significa sin amor por el dinero, sin amor por el oro. Y ahí básicamente quedamos. Mencioné algunas cositas más que las voy a volver a mencionar, pero el versículo 4 y 5 son muy importantes. Pablo dice que quien sea un obispo debe caracterizarse por alguien que gobierne bien su casa. La idea de gobernar, Pablo la va a explicar más abajo cuando él ocupa el vocablo cuidar. Gobernar para Pablo es cuidar. Y los términos tienen que ver no con tanto la imposición de una tiranía, sino más bien con la clase de trato que hace que quienes están bajo su gobierno le respeten y le honren. La idea tenemos que tener en mente aquí algo muy importante. Lo que Pablo tiene como modelo de gobernar bien su casa, lo que tiene como modelo es el hogar romano o griego o judío. ¿Okay? No es el hogar latino del siglo XX. Él no tiene en mente la idea de casa, de hogar, no es la idea de un hogar de México o de Estados Unidos o de Chile de esta época. Él tiene en mente la cultura greco-romana del primer siglo. Y tanto una casa griega como romana y como judía, aunque tenían cosas entre sí, también tenían ciertas distinciones. En el Imperio Romano, otra cosa importante, quien gobernara bien su casa, es posible que Pablo aquí tiene en mente a hombres que tenían ciertas condiciones sociales. Un esclavo poco podía ser, si es que tenía esposa e hijo, realmente esa esposa e hijo estaban finalmente bajo la autoridad del señor de la casa. Un hombre libre, alguien que no era esclavo, podía administrar, pero tenía poca influencia, ¿verdad? Acuérdense que un padre tenía que también arreglar los matrimonios de sus hijos, de sus hijas, etc. Y muy probablemente el modelo que Pablo tiene aquí en su mente tiene que ver con un lugar que es más una especie de villa donde hay un amo, donde hay una esposa, donde hay hijos, donde hay esclavos, donde hay esclavas, donde hay clientes. Esto era fundamental en la vida social de la cultura greco-romana. Estaba la relación no solamente del padre familia, conocido como el pater familias en la cultura romana. El pater familias tenía derecho sobre todo los que vivían bajo él. Tenía autoridad sobre la vida de todos, el pater familias en la cultura romana. Y también el pater familias era conocido como el patrón, y quienes trabajaban con él o se relacionaban con él eran conocidos como clientes. La razón patrón-cliente, que no es diferente a lo que nosotros entendemos hoy día como patrón y cliente. Pero el patrón básicamente lo que hacía era cobijar al cliente, el cliente trabajaba, proveía,
y buscaba la manera de contribuir honor a su patrón, mientras que el patrón otorgaba seguridad y protección a su cliente. Así que un pater familias tenía bastante responsabilidad. En el caso de la cultura griega no era tan rígido ni tan autoritario como el sistema romano, pero hay cosas que se repetían. En la cultura judía también era un poquito más diferente, con quizás menos grado de responsabilidad. Difícilmente una familia judía tendría esclavos, probablemente no los tenía. Pero aquí entonces la idea de gobernar bien su casa tiene que ver no solamente con la administración, sino también con el trato a los demás. Lo que más Pablo destaca aquí es que tenga a sus hijos en sujeción. Otra vez aquí hay que tener en mente qué es lo que Pablo tenía como modelo en el siglo I. Era esperable en la cultura en aquella época. Acuérdense que en este tiempo había muchos filósofos, tanto romanos como griegos, ¿verdad? Séneca, un filósofo romano, hablaba de cómo los hijos tenían que ser disciplinados y a veces que había que dejarlos llorar hasta que no pudieran llorar más, para que había que doblegar con un sentido su voluntad. Esto es lo que decía un filósofo. Hay mucho escrito en cuanto a esto. Así que realmente esto de tener los hijos en sujeción no es algo estrictamente bíblico, aunque la Escritura habla, en el Antiguo Testamento se habla, el libro de Proverbios se habla, porque obviamente el pilar fundamental de una sociedad tenía que ver con la familia. En la cultura judía, una familia era fundamental, especialmente desde el punto de vista espiritual de la nación. Los padres eran responsables de instruir a sus hijos. El libro de Proverbios cumple esa función de instruirlos en la ley, de enseñarles, etc. En el caso de las niñas se les enseñaba hasta cierta edad y luego se les preparaba para los deberes de la casa. La cultura romana era similar, la cultura romana era parecida, y la cultura griega también. Era absolutamente mal visto que los hijos fueran rebeldes, era alguien que no merecía honor. Así que un padre tenía que caracterizarse a los ojos de la sociedad como una familia que funcionalmente respetaba estas jerarquías. Ahora, yo he dicho que cuando Pablo habla en términos, y hay cosas que son paralelas con la sociedad de aquel entonces, Pablo no está nivelando para abajo, Pablo nivela para arriba. Es decir, la iglesia y los creyentes de aquel entonces tenían que, como mínimo, cumplir con los requisitos morales que se esperaban de cualquier grupo familiar o social de aquel entonces. Pero Pablo nivela para arriba. Por ejemplo, Pablo va a decir que los esposos deben amar a sus esposos como sus propios cuerpos, o como Cristo amó a la iglesia. Eso no era algo que se enseñara en la sociedad de aquel entonces. El trato del esposo hacia la esposa era diferente y muchas veces abusivo. Lo mismo pasaba con la autoridad de los padres hacia los hijos. Muchas veces esa autoridad era abusiva. El pater familia, cuando los hijos nacían, tenía la posibilidad de decidir si ese hijo moría o no en Roma. O el pater familia tenía el derecho de desheredar a un hijo y adoptar a otro. Si es que el hijo que le salió, no le gustó el hijo, entonces lo desheredaba, lo desafiliaba y podía adoptar a otro. Así funcionaba. Pero Pablo dirá, por ejemplo, cuando escribe a los efesios, a los colosenses, a los padres, de no exasperar a los hijos, de no provocarlos a ira. Pablo regula la relación entre padres e hijos, algo que la cultura de aquel entonces probablemente no hacía. No probablemente, simplemente no lo hacía. Hay escritos griegos donde se habla de que escritos, perdón, de la época, donde hay prueba de que los padres mostraban afecto hacia sus hijos, algo que a veces no se da mucho. A mí me sorprende una cosa que a veces me sorprendió en Estados Unidos, fue que a veces los padres e hijos eran un poco fríos entre ellos, no eran muy de abrazarse o de darse besos, en fin. Quizás sea una cosa más latina, no lo sé. A mí me encanta agarrar a besos y abrazo a mi hijo y me encanta abrazar y besar a mi papá cada vez que lo veo. Pero aparentemente en algunas culturas puede ser un poco más distante, no sé por qué, a lo mejor no sé por qué la verdad. Pero en la cultura griega hay relatos que hablan de la afectividad que podía existir.
Pero lo que quería decir es que la familia cristiana, Pablo regula estas cosas, y Pablo dice que en el caso de los hijos, ellos tienen que estar sujetos a sus padres, tienen que estar bajo su autoridad, su gobierno, y los padres no deben abusar de esa autoridad, no deben provocarles a ira, no deben exasperarles, no deben llevar a sus hijos a límites a los cuales se van a finalmente desanimar. Pero obviamente aquí el tema tiene que ver con hijos que estén en sujeción. Con toda honestidad, la palabra honestidad puede traducirse honor. Honor. La Biblia de las Américas dice, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. La Nueva Versión Internacional dice, debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Y la NTV dice, debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Aquí la expresión con toda honestidad puede ser más bien que se refiera a lo que se ve de la relación. Es decir, que aquellos hijos con su manera de vivir están honrando y dando honor a su padre, que es lo que el mundo antiguo esperaba, que el padre fuera honrado. Y de hecho que es algo bíblico también. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y Malaquías 1:6, el Señor dirá, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honor? ¿Dónde está mi honra? En el caso de una familia greco-romana, muchas veces una hija no estaba mucho tiempo, la hija se casaban muy temprana edad, a los 13, 14 años, por tanto estaba poco tiempo en la casa, y los hijos, los varones se casaban más tarde. Me parece aquí que, iba a mencionar que en Tito, Pablo menciona también lo de los hijos y lo relaciona con la fe. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Probablemente este sea uno de los requisitos que más duele a los hermanos que tienen una función de ancianerato, porque no siempre se da que todos los hijos puedan ser fieles y creyentes comprometidos con el Señor. Pero me parece que en este sentido Pablo tiene en mente una familia propia de la época, donde el trato, digamos, y la dependencia hacia los padres era mucho más visible, era mucho más evidente, donde había muchas otras cosas en juego también. A mí me parece que los hijos en el día de hoy, especialmente fundamental es obviamente en su crianza, pero llegará un punto en que los hijos cumplen una edad en que ellos tomarán sus propias decisiones. Ellos tomarán sus propias decisiones, su propia manera de vivir. Si sus padres fueron creyentes y los educaron en las cosas del Señor, entonces habrán recibido la clase de enseñanza y formación que ellos requerían, pero en algún momento dado, y especialmente cuando ya son mayores en nuestra cultura, a los 18, 19, 20 o más, ellos serán responsables delante de Dios por la forma en que ellos viven, especialmente cuando ya son independientes. Aquí lo principal tiene que ver con hijos que todavía están bajo el gobierno de su padre. Eso es importante decirlo. Todavía están bajo el gobierno de su padre. Todavía están en la cultura que Pablo escribe, que es la cultura greco-romana y judía. Y lo interesante de gobernar aquí es que tiene mucho que ver con la idea de cuidar, no solamente administrar, sino que tiene que ver con cuidar. Y mencioné yo este vocablo, el vocablo cuidar que aparece aquí, epimeleomai, que es un vocablo que solamente aparece aquí y 2 veces en Lucas en la parábola del buen samaritano. En la parábola del buen samaritano, lo mencioné, ¿verdad? Los que lo estuvieron se acordarán. En la parábola del buen samaritano, el buen samaritano, no sabemos su nombre, se va, lo toma al hombre que fue herido gravemente y dice que lo cuidó. Y cuando se va, le dice al mesonero, cuídamelo, cuídamele.
Ese verbo cuidar es lo que Pablo ocupa aquí, lo cual es muy llamativo, porque Pablo en 1 Timoteo ocupa otros vocablos que tienen un matiz médico. Por ejemplo, habla de la doctrina que carcomerá como gangrena. Hay una serie habla de la sana doctrina. Hay vocablos que se relacionan con el mundo de la medicina, o del mundo de la medicina, bien digo. Y es muy posible que ese sea el sentido aquí. La principal función de quienes son ancianos es, por una parte, ser aptos para enseñar bien a la congregación, y por otra parte es cuidar de la congregación. Cuidar, y cuidar obviamente, si vamos en el sentido médico de la palabra, va a implicar preocuparse de los heridos, preocuparse de los que sufren, preocuparse de los que están no pasándolo bien. Por eso es que la labor de ancianos, hermanas y hermanos, es una labor tan difícil. Cualquiera que es anciano está en una función tremendamente compleja, dura, pocas veces comprendida. No es fácil ser hijo de anciano, ni tampoco es fácil ser anciano. Y me ha tocado hacer las dos cosas. Toda la vida fui hijo de anciano, sigo siendo hijo de anciano, y me ha tocado también cumplir funciones de anciano. Hoy día no lo estoy haciendo, y no sé si lo tendré que hacer en el futuro. Hoy día mi función tiene que ver más con otras cosas, pero sí he estado allí. Y no es fácil, ¿verdad? Para quienes son hijos de ancianos, no es fácil. Pero hay algo que yo agradezco. Muchas veces me tocó ver a mi papá muy cansado, muy agotado. Muchas veces no tuvo tiempo para hacer otras cosas con nosotros, por su labor que tenía que hacer con la iglesia local. Y de alguna manera se las ingenió siempre para darnos tiempo y hacer cosas por nosotros. Perdona que lo diga, papá, pero fuiste un gran papá y anciano. Y estoy agradecido de eso. Y no es fácil. No es fácil. Y lo que iba a decir era que muchas veces esa labor, ¿verdad?, no es comprendida, digamos, muchas veces el anciano es criticado, la familia del anciano es criticada, los hijos de los ancianos son criticados. Así que realmente es una función difícil, pero que sin embargo el Señor premia con honra. No es una labor que va a ser siempre reconocida y no siempre va a ser aplaudida. Más bien va a ser la tendencia que va a ser criticada. Pero alguien que gobierna bien su casa es alguien que cuida de su casa, que cuida de sus hijos, que cuida de su esposa, que cuida de aquellos que están bajo estoy hablando de un padre del primer siglo en Roma, es alguien que se caracteriza por ser bueno en su trato hacia los demás, bueno en su trato hacia sus hijos, bueno en su trato hacia su esposa, hacia sus esclavos, hacia sus clientes, de manera que nadie tiene nada que decir de él. Una persona, un líder que trata bien a quienes están bajo él, se va a ganar el respeto, porque esta es la cosa, el respeto no es algo que se imponga, el respeto es algo que se gana. Y el respeto se gana cuando aquel que está en una situación o en una posición de liderazgo ejerce bien ese liderazgo. Por eso es que para Pablo el ejemplo, y especialmente, miren la expresión, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Noten ustedes. No dice, aquí se refiere probablemente a la iglesia local, pero Pablo le dice, ¿cómo cuidará la iglesia local? No dice eso. Pablo no dice el que no sabe gobernar. Interesante que diga no sabe, un vocablo que tiene importancia en las pastorales, ¿verdad? Que no sepa, ¿verdad? Que no sepa la iglesia de Dios, cómo la iglesia de Dios cuidará.
Me doy cuenta aquí que el verbo saber está muy cerquita de la frase iglesia de Dios. Dice, porque si alguien su propia casa cuidar no sabe, ¿cómo la iglesia de Dios va a cuidar? Muy interesante el énfasis y la cercanía de los vocablos que Pablo ocupa. Es la iglesia de Dios. No es la iglesia local, es la iglesia local, pero Pablo le llama la iglesia de Dios. Y Pablo va a decir algo muy parecido en Hechos de los Apóstoles, porque él dice, ya lo cité, ¿verdad? Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con o por su propia sangre. Es la iglesia de Dios. Es la iglesia de Dios. Un mal liderazgo lo que hace es perjudicar a la iglesia de Dios. Un buen liderazgo lo que hace es ayudar a que la iglesia de Dios crezca, que sus componentes puedan, sus miembros puedan crecer. Algo que escuché hace poco de una conferencia de otros creyentes en cuanto al liderazgo es que el buen líder es aquel que tiene olor a oveja. Tiene olor a oveja. Esa es una muy buena definición de un buen líder. Pero otra definición de un buen líder es un buen líder es aquel que recuerda que también es oveja. Los ancianos también son ovejas. Por tanto, también necesitan cuidado. Cuidarse entre ellos, apoyarse entre ellos, pero el cariño y el apoyo de la congregación, las oraciones de la congregación. Y Pablo va a hablar de esto más adelante. Pablo va a decir que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Okay? Así que aquí no solamente la enseñanza es para los ancianos, es para la congregación entera, que tiene que reconocer, apoyar de manera abierta y pública, que sea evidente la labor de aquellos que gobiernan bien. Los que gobiernan bien, Pablo dice. Los que gobiernan mal, Pablo no dice mucho de los que gobiernan mal, pero al decir solamente los que gobiernan bien, probablemente está excluyendo a los que gobiernan mal. Y los que gobiernan mal, bueno, probablemente a lo mejor deberían dejar la ancianato. ¿Y quiénes son los ancianos que gobiernan mal? Los que no cumplen con las características que Pablo menciona aquí. Interesante que Pablo hable de los diáconos más adelante, que diga, sean puestos a prueba primero. Eso es muy importante. Bueno, el versículo 5, bueno, el 6, no un recién plantado, ¿ya? No una ramita. Esa es la idea aquí, un neófito, generalmente se entiende como alguien que es nuevo en la fe, pero literalmente alguien que fue recién plantado. No tiene la capacidad, no tiene la fuerza, no tiene la madurez, ¿verdad? Un árbol que resiste una inundación o que resiste un fuerte viento es un árbol grande con raíces fuertes. Mientras que un arbolito recién plantado va a sucumbir fácilmente a una tormenta. Aquí esa es la idea aquí. No un neófito, no un recién plantado. Y se entiende que sea un nuevo creyente. La Nueva Traducción Viviente lo hace muy claro. Aquí un anciano no debe ser un creyente nuevo. ¿Okay? Y esto es un error, creo yo, cuando a veces comienza una iglesia, está recién comenzando una iglesia y por el apuro de querer ser bíblicos, ¿verdad? Porque queremos respetar el modelo bíblico, en el apuro de querer completar ese modelo bíblico, se pone como anciano a veces a un creyente que no tiene la madurez para hacerlo, o por necesidad, ¿verdad? Y esto muchas veces a la larga, ¿verdad? En el largo plazo termina trayendo terribles consecuencias para la iglesia local. Porque muchas veces pasa que el anciano piensa que por ser anciano es una especie de labor vitalicia, cuando realmente no debería ser así. Un anciano no tiene por qué ser anciano toda su vida.
Y esto lo he visto en otros lugares donde ciertos ancianos a cierta edad dijeron, nosotros ya por nuestra edad y vamos a dejar la oportunidad para otros hermanos más jóvenes que vienen detrás de nosotros, jóvenes pero con experiencia, maduros espiritualmente, asuman esa labor. ¿Por qué no un neófito? Hay dos cosas que Pablo menciona aquí. Primero, que puede envanecerse, y este es probablemente uno de los problemas que está ocurriendo aquí en Éfeso, esto de envanecerse. El verbo aparece en el capítulo 6 de 1 Timoteo, en el versículo 3, muy interesante, que se asocia con los que enseñan, con los falsos maestros. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma, no se adecúa a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, ahí está la palabra, nada sabe y delira acerca de cuestiones necias, etc. Así que el verbo que Pablo ocupa aquí, el verbo es muy interesante, porque no aparece, solamente aparece, creo que dos veces más, siempre en Timoteo, en primera y segunda Timoteo. La otra vez que aparece está en segunda Timoteo 3:4, donde también habla de estos tiempos peligrosos. En los días venideros vendrán tiempos peligrosos, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios. El 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores. El 4, traidores, impetuosos, infatuados. Esa es la palabra ahí. El verbo es tufoo. Tufoo. Y tiene que ver a veces con aliento, con algo que se sopla, ¿verdad? Y yo pensé, de ahí vendrá la palabra que nosotros ocupamos, en español ocupamos esta palabra muchas veces para el mal aliento, ocupamos esta palabra, que es muy griega por lo demás, suena muy griega. Pero este es el verbo, tufoo, tufoo. Y aquí el peligro de que alguien recién salvo, ojo, que un creyente puede ser salvo a los 65 años, o a los 70 años, o a los 55 años, y ser hablemos de los 65 años, que es la edad que le pasan en el carnet, ahí es cuando le pasan el carnet, ¿verdad? A los 65 años, cuando le pasan el carnet de adulto mayor. Si alguien se convierte a esa edad, no lo transforma inmediatamente en un anciano, porque aunque tenga muchos años en la vida, no necesariamente es maduro espiritualmente, sigue siendo un neófito. ¿Qué pasa si alguien llega a ser anciano cuando es un neófito? Bueno, corre el serio peligro de envanecerse. El vocablo aquí, el envanecerse, tiene que ver con vanidad, con aliento, con subirse, con inflarse. Con inflarse. En otras partes se asocia con la idea de no ver, de ser ignorante, que es un poco el sentido que tiene en el capítulo 6. Pablo dice, está envanecido, nada sabe. Está tan inflado, está tan autoinflado que ni ve ni escucha. ¿Okay? Ni ve ni escucha lo que los otros dicen. Y este es un gran peligro cuando un líder se infatúa, cuando un líder se autoinfla. Ya no escucha a los demás. Ya no escucha lo que los demás le digan, ya no escucha la opinión de otros. Cae en una especie de estado de narcisismo donde él siempre tiene la razón y él siempre tiene la última palabra. Un líder así no puede ser anciano. No puede ser anciano. No debe ser anciano. ¿Okay? Pero obviamente esto pasa, no es que a un creyente maduro le podría pasar también, pero obviamente alguien que es joven en la fe corre mayor peligro al encontrarse en una posición de poder, digámoslo, de cierta prominencia. Pablo dice, no sea que caiga en la condenación del diablo. No es fácil traducir el genitivo aquí. Genitivo puede ser un genitivo objetivo o un genitivo subjetivo.
si el genitivo es subjetivo, significa que el diablo es quien está ejecutando la condenación, como por ejemplo lo que pasa en el capítulo 1, cuando Pablo habla de Alejandro e Himeneo, a quienes entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar, un rol que el diablo cumple ahí en ejecutar una condenación, un juicio. O si es objetivo, entonces significa la condenación del diablo, significando la clase de condenación que también el diablo tuvo, que es perfectamente posible. Algunos opinan que aquí diablo no es Satanás, pero el contexto probablemente nos ayuda a entender que sí se refiere a Satanás, el diablo. La palabra diabolos, ¿verdad? En griego, tiene que ver con alguien que habla malignamente. Y aquí seguramente Pablo tiene en mente lo que tradicionalmente se entiende con Satanás como una criatura que en algún momento tuvo acceso a la presencia de Dios, que tuvo gran gloria y honra, y que sin embargo fue arrogante. ¿Sí? Seguimos lo que entendemos clásicamente los pasajes de Ezequiel e Isaías. La segunda cosa que Pablo menciona es que debe tener buen testimonio de los de afuera. Muy interesante aquí. Yo he mencionado la idea del concepto de honor, ¿verdad? Alguien que era un pater familias en la cultura romana, o un padre griego, serían conocidos en su comunidad, porque un pater familias se relacionaba con muchas personas. Por tanto, tendría muchos conocidos, conocería a mucha gente. Pablo dice, es importante que tenga buen testimonio de los de afuera, y los de afuera aquí se refiere a los no creyentes. Si alguien es anciano, pero tiene una mala reputación fuera de la iglesia local, entonces Pablo dice, queda inhabilitado para cumplir esa función. ¿Por qué? Porque va a caer en descrédito. La palabra aquí significa vergüenza, deshonra. Y en el lazo del diablo, esta expresión, y aquí en términos gramaticales, algunos la califican como epexegética o explicativa, de tal manera que podríamos leerlo así, para que no caiga en descrédito, es decir, en el lazo del diablo, en la trampa del diablo. Y otra vez aquí la idea probablemente es la trampa que en este caso el diablo está tendiendo. Ojo, los líderes, los ancianos, van a ser los primeros en la lista para ser atacados por el diablo. Sabemos por primera de Pedro que el diablo anda alrededor buscando a quien devorar, y los ancianos y los líderes de una iglesia local van a ser los primeros en la lista. En la iglesia primitiva, y cuando la iglesia era perseguida, los primeros en ser capturados, los primeros que eran atacados, eran los ancianos, los pastores. Y en el día de hoy, la persecución también, cuando los creyentes son perseguidos, los primeros en ser puestos como objetivo son los pastores. Tuvimos el privilegio de escuchar a un pastor, el pastor Bramson, en Witten. Cuando estábamos allá, fue un pastor que estuvo preso unos 3 años en Turquía por predicar el evangelio, hasta que finalmente fue liberado. Contó su testimonio, un testimonio tremendo, muy difícil para él y para su familia. ¿Por qué? Porque obviamente si se corta la cabeza, ¿verdad? En el liderazgo, eso va a afectar la congregación. Bien, estos son entonces los requisitos, por decirlo así, de los ancianos que Pablo menciona. Los problemas de Éfeso están directamente vinculados con el liderazgo. Los que estaban enseñando eran ancianos, muy probablemente eran ancianos. Los falsos maestros que estaban enseñando tenían posición de prominencia y estaban ocupando esa posición para transmitir la mala enseñanza. Por eso es que Timoteo tenía una labor difícil, porque seguramente iba a tener que sacar, con la autoridad del apóstol y la autoridad del Señor derivada del apóstol, tener que sacar a esos falsos maestros que estaban allí perjudicando a la congregación. Pero Pablo ahora va a hablar de algo que nosotros comúnmente no
no tenemos. O quizás los tenemos, pero no abiertamente reconocidos. Lo que se conoce como diáconos. De la misma manera, los diáconos. Los diáconos, no vamos a alcanzar a hablar de esto hoy día. Los diáconos asimismo deben ser, noten ustedes las características similares. Los diáconos deben ser honestos, sin doblez, una palabra muy interesante que solamente aparece aquí. El vocablo griego es dilogos, doble palabra, que dice la Biblia de las Américas, de una sola palabra. Claro, es una manera de entenderlo, ¿verdad? Los diáconos deben ser sinceros, hace la NBI. La NTV dice los diáconos deben ser dignos de mucho respeto y tener integridad. Sí, no transmiten muy bien, creo yo, la idea del vocablo que ocupa aquí Pablo de adjetivo dilogos. Dilogos literalmente significa de doble palabra. No dado a mucho vino, no codicioso de ganancias deshonestas. Aquí sí que aparece el vocablo, que yo decía que arriba no aparece en la Reina Valera, ¿verdad? No codicioso de ganancias deshonestas. Que guarden el misterio de la fe. Voy a dejar introducido esto nomás, hermano y hermana, porque el tiempo me alcanzó. Que guarden, miren, interesante las cosas que Pablo dice de los diáconos. A veces los diáconos, como que, perdón, voy a usar un chilenismo, lo miramos a huevo, ¿verdad? Como que no le damos mucha importancia, ya te vamos a dar el diaconado a ti, ya tú seas un diácono. Y realmente no sabemos muy bien qué es lo que un diácono hacía o lo que hace. Pero cuando uno compara los requisitos de un anciano y un diácono son tremendamente similares, sin embargo las funciones son distintas. Es posible entonces que los diáconos están trabajando palmo a palmo con los ancianos. La idea de diaconía se asocia mucho con la idea de ayudar. Ayudar. No es un ayudante, pero sí son hermanos y hermanas. Porque esta es la cosa aquí. Pablo no habla de ancianas, pero sí habla de mujeres. Aquí en el versículo, ¿dónde está? Aquí estamos, las mujeres a sí mismo. Y si ustedes se fijan, la instrucción de las mujeres está justo en el medio, o justo entre medio, de toda la instrucción que Pablo da a los diáconos. Y se refuerza con la idea del adverbio de la misma manera las mujeres. Se refiere, creo yo, a diaconisas. Interesante que en griego no existe la palabra diaconisa, solamente existe la versión masculina de la palabra diácono. Ese es el vocablo que se ocupa para hablar de Febe. Febe, quien es diácono en la iglesia en Cencrea, porque no hay palabra femenina, solamente existe palabra masculina. Ahora, lo interesante es que uno compara, y usted puede aquí hacer ese trabajo, comparar lo que Pablo dice de los requisitos del diácono y los requisitos del anciano. Los diáconos se asocian generalmente con un trabajo más práctico, pero no excluye la labor que podría implicar la enseñanza y la predicación. Pero sí la idea de diaconía se asocia mucho con la idea de ayudar. Pablo habla de Onesíforo en 2 Timoteo, en el capítulo 1, versículo 16, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, y bien puede ser ahí la iglesia que se reunía en la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. El verbo ayudar es el verbo diaconeo, de donde viene la palabra diácono. Pablo se refiere a Onesíforo como alguien que nos ayudó en Éfeso. Hay una variante textual aquí en el texto griego en 2 Timoteo 1:18, donde el pronombre personal nos no aparece, sino que simplemente diría cuánto ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Sea como sea, Onesíforo probablemente era un diácono
y su labor es revelada y reconocida por el apóstol Pablo. Interesante que las asambleas en general no reconocen diáconos. Cuando Pablo escribe a los filipenses, dirige la carta a los obispos y diáconos. Era muy importante los diáconos. Probablemente en la iglesia local en Concepción, probablemente hay diáconos y diaconisas, creo yo, pero no han sido a lo mejor reconocidos públicamente como tal. Creo que no hay nada de malo en ello, porque por algo tenemos 1 Timoteo 3, del 8 al 13, pero quizás porque a veces hay cierta reticencia a querer alejarnos de un modelo que parezca una organización, entonces quizás se tiene un poquito más de reserva hacer eso, pero no hay nada, creo yo, antibíblico en hacerlo. Al contrario, creo que es bueno que los diáconos y diaconisas sean abiertamente reconocidos, designados, puestos a prueba, como dice el apóstol Pablo, y que cumplan con las características que Pablo menciona aquí. Creo que algo que no dije es que obviamente cualquiera que es anciano o diácono va a pensar, yo siento que no cumplo con los requisitos. Y es normal que alguien piense así. Pero me parece que, aunque no cumplamos con todos los requisitos, sí debemos aspirar a cumplir con ellos, dentro de lo posible, dentro de lo que depende de nosotros. Y lo que depende de nosotros tiene que ver con nuestro carácter. Y Pablo ha mencionado, ¿verdad?, cómo es el carácter, cómo debe ser el carácter. Bien, son las 8, debo terminar y voy a tener que desconectarme también después, no me puedo quedar más tarde, pero sí vamos a orar para terminar la reunión de hoy. Padre, gracias por tu palabra que nos enseña, tu palabra nos enseña y nos recuerda lo que tú tienes en mente para que tu iglesia sea cuidada. Y en un sentido, Padre, realmente todos nosotros, hermanas y hermanos, todos deberíamos aspirar a tener estas características, independientemente de que ocupemos o no ocupemos una función como de anciano o de diácono o de diaconisa, pero todos deberíamos aspirar a ser amables, a ser humildes, a ser honestos, a buscar el honor de otros, a tratar bien a nuestras familias, a preocuparnos de nuestras familias. En el caso de aquellos que somos esposos y padres, preocuparnos de proveer y de tratar que a quienes están bajo nuestro cuidado con ternura, con responsabilidad, con amor. Danos la clase de sabiduría que el Señor tuvo para liderar. Esa es la clase de líder que queremos ser, bajo los cuales nos queremos sujetar. Bendice la asamblea en Concepción y las otras asambleas que pueden estar allí representadas. En el nombre del Señor Jesús. Amén.